En el versículo 3 leemos lo siguiente: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí encontramos las tres preguntas que le hicieron sus discípulos. La primera tiene que ver con las palabras que él les acababa de decir en cuanto a la ciudad de Jerusalén. Con eso de que no quedaría piedra sobre piedra, Jesús se estaba refiriendo a la futura destrucción de Jerusalén. La segunda pregunta que le hicieron es si habrá alguna señal acerca de su venida. Esto tiene que ver con la segunda venida de Jesús a la tierra después de los 7 años de la gran tribulación. Los discípulos no le preguntaron acerca del arrebatamiento, sino del establecimiento de su reino milenial. Y la tercera pregunta tiene que ver con las señales del fin del siglo o del tiempo presente. En los versículos que siguen encontramos las tres respuestas de Jesús. Vamos a considerarlas ahora en forma resumida. La primera de las preguntas tiene que ver con la destrucción de Jerusalén, lo que sucedió en el año 70 después de Cristo. Desde ese momento la ciudad de Jerusalén estuvo y está bajo el dominio de los gentiles, actualmente bajo la administración de las Naciones Unidas. El Estado de Israel controla ciertos territorios, pero la ciudad misma de Jerusalén está bajo la administración de las Naciones Unidas. Desde su destrucción hasta la actualidad y aún durante la gran tribulación, la ciudad de Jerusalén está bajo el dominio de los pueblos gentiles. Recién en el milenio, ella va a volver a estar en las manos de los judíos nuevamente. Desde el año 70 después de Cristo, en que fue destruida, la ciudad de Jerusalén ha estado pasando de las manos de un dominio gentil a otro hasta el día de la fecha. Por lo tanto, la primera pregunta tiene que ver concretamente con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. La respuesta a la segunda pregunta, en cuanto a las señales de su segunda venida, está ampliamente detallada en todo el capítulo 24. Y si seguimos leyendo, encontramos también la respuesta a la tercera pregunta, la cual tiene que ver con el fin del tiempo presente. Por eso vamos a leer ahora desde el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. En los versículos 4 al 7 encontramos la respuesta de Jesús a la tercera pregunta de sus discípulos. En los últimos tiempos escuchamos casi a diario acerca de pestes, enfermedades, hambres y terremotos en alguna parte del mundo, pero la clave de la respuesta de Jesús radica en la frase que aparece al comienzo del versículo 7, a saber: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Con esta frase Jesús se refiere a algo específico, lo cual sucedió una sola vez en la historia de la humanidad. Para la mentalidad judía, que una nación se levante contra la otra y un reino contra el otro es sinónimo de una guerra mundial. Como todos sabemos, en la historia de la humanidad ha habido una sola guerra mundial, la primera. La segunda solo fue una prolongación de la primera. Hasta el momento en que se desencadenó la Primera Guerra Mundial, si bien siempre ha habido conflictos bélicos, estos se limitaban generalmente a determinadas regiones, pero nunca tenían un alcance mundial. Lo que Jesús menciona aquí se refiere específicamente a las dos guerras mundiales. En realidad, podríamos decir que se trata de una sola, con un paréntesis de un par de años entre ambas. Recordemos que Jesús les estuvo hablando a los judíos y para ellos, de acuerdo a su mentalidad, dichas palabras
días equivalen a una guerra mundial. Terremotos, hambres y pestilencias ha habido en el pasado y sigue habiendo en la actualidad. Sin embargo, guerras mundiales hubo una sola vez en la historia de la humanidad. En aquellas guerras estaban involucrados muchísimos países del mundo. Dichas guerras no estaban solo dentro de los límites del continente europeo. Por el contrario, países tales como Japón, Estados Unidos de América, Corea, también estaban involucrados de una u otra manera en el conflicto armado. Australia incluso envió sus tropas a Turquía. Como dije antes, esto ya excedía los límites locales o continentales, sino que se extendió al mundo en general, llegando incluso a derivar en otros conflictos en el Océano Pacífico. Jesús, al referirse específicamente a estas guerras, las ubicó proféticamente en el periodo de tiempo de los 2 días. Por lo tanto, teniendo en cuenta entonces que esta guerra mundial es la señal más importante de la cual nos habla Jesús, debemos analizar algunos datos y fechas que tienen que ver con ella. Al analizar esto vamos a entender también por qué razón decimos que somos la generación de la 11ª hora. Vamos ahora a observar un gráfico que nos va a ayudar a comprender mejor esto de la generación de la 11ª hora. En el lado izquierdo de este gráfico tenemos 3 acontecimientos que preceden a esta 11ª hora. El primero y principal es el cumplimiento de lo que Jesús había anunciado en Mateo 24, versículos 6 y 7. Esta señal ya se ha cumplido. El segundo acontecimiento que precede a la generación de la 11ª hora es la reconquista de la ciudad de Jerusalén. Esto fue llevado a cabo por el general Allenby el 9 de diciembre de 1917, un año antes que culminara la Primera Guerra Mundial. El general británico Edmund Allenby recuperó el control de la ciudad de Jerusalén, la cual había estado bajo el dominio otomano y por consiguiente bajo el control de los musulmanes por cientos de años. Aquel día el general Allenby le devolvió la libertad a la ciudad de Jerusalén. Cuando él llegó a las puertas de la ciudad de Jerusalén para reconquistarla, descendió de su caballo y entró caminando a pie diciendo: si mi Salvador hace casi 2000 años atrás entró en ella montado en el lomo de un burro, ¿quién soy yo ahora para hacerlo sobre un caballo de guerra? Con esta actitud de humildad, él deseaba honrar a su Señor y Salvador. Y el tercer detalle de suma importancia que debemos tener en cuenta es que la Primera Guerra Mundial llegó a su fin el día 11 del mes de noviembre, el 11º mes del año 1918, a las 11 horas, exactamente 11 meses después de que la ciudad de Jerusalén había sido reconquistada. A las 5 de la mañana del día del 11 de noviembre de 1918, los generales involucrados en dicha guerra firmaron el armisticio, poniendo así fin a las hostilidades. 6 horas más tarde, más exactamente a las 11 de la mañana de aquel día memorable, al toque de trompetas en todos los frentes de batalla, se dio a conocer la decisión pactada de suspender las hostilidades entre los ejércitos beligerantes, y con eso se acabó la Primera Guerra Mundial. Por medio del toque de las trompetas en cada uno de los frentes de batalla fue dada a conocer dicha decisión, y así todos supieron que la guerra había llegado a su fin. La generación de la 11ª hora también va a oír el sonido de la trompeta cuando Jesús venga a buscar a los suyos el día del arrebatamiento. El apóstol Pablo hizo mención al sonido de la trompeta en el pasaje de 1 Corintios que leímos al principio. Estos detalles tan interesantes sobre el día y la hora en que se acabó la Primera Guerra Mundial pasan desapercibidos para el mundo. Sin embargo, para la Iglesia o esposa de Cristo, estos forman parte de las señales que indican el momento en que nos encontramos. Jesús les habló en aquella oportunidad a sus discípulos y profetizó la guerra que habría de tener lugar en nuestro tiempo. Todos aquellos que hemos
hemos nacido después de la finalización de la guerra, el 11 de noviembre de 1918, pertenecemos a la generación de la 11ª hora. Esto no lo decimos simplemente porque sí, sino que debemos fundamentarlo en la palabra de Dios. ¿Dónde nos habla la Biblia acerca de la generación de la 11ª hora? En el Evangelio de Mateo capítulo 20. Te invito a ir conmigo a dicho capítulo para leer allí las palabras de Jesús en los versículos 1 al 16. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. El padre de familia en esta parábola es para nosotros Dios el Padre. Estos obreros que fueron contratados por la mañana fueron los primeros en hacer el trabajo. Estos son los obreros de la primera hora. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. El padre de familia contrató a estos obreros e hizo un convenio con ellos acerca del pago que iban a recibir por su trabajo. Estos obreros representan a aquellos que vivían bajo el tiempo de la ley de Moisés. La ley era un contrato o convenio, pues se recibía el pago de acuerdo al rendimiento. El que hacía lo bueno recibía lo bueno y a la inversa. Estos obreros pertenecientes a la generación de la primera hora son los que trabajaron bajo el calor agobiante del día. Esto representa a Israel bajo la ley de Moisés. Ellos tenían sobre sí el peso agobiador de la ley y además tenían un contrato con Dios. El contrato es la ley, la cual habla de derechos y obligaciones. La ley no era un pacto unilateral, sino bilateral, es decir, que estaba sujeto a condiciones que cumplir, y de acuerdo a ello el ser humano recibía bendición como recompensa o maldición como castigo. Estos obreros de la primera hora dependían de un contrato, y esto es precisamente la ley. En la viña del Señor ya hubo otros que trabajaron antes que nosotros, y estos eran los obreros de la primera hora. El pueblo de Israel tenía la misión de llevar el Evangelio al mundo. Este era el convenio que formaba parte del contrato. Sin embargo, ellos no lo cumplieron. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: «Y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo». Y ellos fueron. Estos obreros de la tercera hora no dependían de un contrato. El padre de familia no arregló con ellos ningún tipo de convenio, sino que les dijo que les iba a dar lo que fuera justo. La palabra que aquí se traduce como justo es la misma que se utiliza para definir la justificación. Estos obreros de la tercera hora representan la generación que vino después de la obra de la cruz. La primera generación de obreros tenía un contrato. Estos eran los que trabajaron antes de la obra de la cruz. En cambio, la generación de obreros de la tercera hora recibe por su trabajo lo que es justo. Ellos son los que vinieron después de la obra de la cruz, o sea, los que pertenecen a la dispensación de la gracia. Estos reciben lo que es justo, de acuerdo a la justificación y no de acuerdo al convenio. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Hasta aquí habíamos visto los obreros que fueron empleados en la primera hora del día, los que trabajaron bajo la ley, luego los que comenzaron a trabajar en la tercera hora, y también los de la sexta y de la novena hora. Los obreros de la tercera, sexta y novena hora son todos aquellos que trabajaron en la viña del Señor antes de la Primera Guerra Mundial. Todos estos recibieron exactamente el mismo pago, o sea, lo que era justo. Aquí no encontramos nada acerca de un contrato o convenio. Los obreros de la tercera, sexta y novena hora recibieron lo que era justo. Estos son los obreros de los últimos 2000 años, pertenecientes a la generación después de la obra de la cruz, bajo la dispensación de la gracia. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros
otros que estaban desocupados y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Después de la obra de la cruz, Dios estableció un nuevo pacto con el ser humano. Este es el pacto de la gracia, el cual está basado en la justificación alcanzada por Cristo. Dicho pacto es unilateral y no depende más del comportamiento o rendimiento del ser humano. Eso quiere decir que Él no recibe lo bueno por haber hecho lo bueno, ni tampoco el castigo por haber hecho lo malo, como era bajo la ley. Por el contrario, todos estos obreros reciben lo que es justo de acuerdo a la justicia de Cristo. Romanos 3 nos dice que la gracia divina está completamente fuera del marco de la ley. Estos obreros de la tercera, sexta y novena hora trabajaron bajo otras condiciones. Versículo 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. El señor de la viña comienza pagando el jornal a los obreros que empezaron a trabajar en la última hora. Para entender más claro lo que significa la 11ª hora, o sea, la última hora antes de que comience la noche, tenemos que entender cómo funciona el horario judío. Esta 11ª hora equivale a las 5 de la tarde. Debemos recordar que de acuerdo a la numerología hebrea, el número 5 corresponde a la gracia divina. Este versículo nos habla que el Señor de la viña vuelve al anochecer, o sea, a las 6 de la tarde. Por lo tanto, los obreros de la 11ª hora trabajaron solo una hora. De acuerdo a la profecía bíblica, el Señor vuelve a la medianoche. Por lo tanto, la generación de la 11ª hora es la que está más cerca de su regreso. Proféticamente hablando, nos encontramos en la 11ª hora. Es más, ya al final de la misma. Debemos tener en cuenta que en Israel la jornada laboral comienza muy temprano por la mañana. A las 5 de la mañana están desayunando para comenzar a trabajar a las 6. Cualquiera que ya ha estado alguna vez en Israel sabe que esto es así. A las 6 de la mañana todo el mundo va en dirección al trabajo y las calles y autopistas están llenas de autos, de coches, de vehículos. Las ciudades están llenas de vida a las 6 de la mañana. Versículo 9. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª, recibieron cada uno un denario. Todos los que trabajaron en la viña, independientemente de la cantidad de horas que lo hubiesen hecho, recibieron exactamente la misma paga. Pero la diferencia radica y es que los que fueron contratados en la hora 11ª trabajaron una sola hora, mientras que los otros lo hicieron todo el día. La generación de la 11ª hora es la más bendecida de todas, pues reciben la misma paga por mucho menos trabajo. La generación de la 11ª hora debe ser consciente de su posición, pues de otra manera no habrá de experimentar esas bendiciones. Si dicha generación intenta trabajar y esforzarse a la manera de lo que lo hicieron las anteriores, no habrá de gozar la bendición que le corresponde. Como integrantes de la generación de la 11ª hora, debemos dejar que el Evangelio actúe por sí mismo. Nosotros no somos lo que tenemos que hacer el esfuerzo. El Evangelio actúa por sí mismo. Todo lo que debemos hacer es predicar acerca de Jesús y luego pasar a un segundo plano, pues el Evangelio actúa por sí mismo. Mi consejo para todos aquellos que están en un ministerio es: permite que sea el Evangelio el que produzca los resultados. Permitamos
Dejemos que el poder de Dios sea el que se manifieste. Los resultados no vienen por medio de nuestro esfuerzo. En relación a las generaciones anteriores, nosotros somos los que menos trabajamos, pero a la vez los que más resultados producimos, pues el Evangelio es el que tiene el poder. Además, no podemos trabajar más porque no tenemos más tiempo. Permitamos que el Evangelio se manifieste por sí mismo. Naturalmente que esto no significa que seamos holgazanes. Sin embargo, aunque trabajamos, es el Evangelio el que produce los resultados. Solo hacemos aquello que el Señor nos muestra que tenemos que hacer. Si Él no nos guía a hacer algo, pues directamente no lo hacemos. Esa es precisamente la clave. No interesa si Lass das Evangelium das Werk wirken, nicht du. Preach Jesus, step back. Amen. Lass das Evangelium wirken. Für all die, die im Dienst sind, lass das Evangelium wirken. Lass das Evangelium aus dir herauswirken. Amen. Let the gospel work. Amen. Lass die Kraft Gottes das Werk tun, nicht unsere Kraft. Amen. Wir sind die, die am wenigsten arbeiten und am mächtigsten wirken, weil das Evangelium die Kraft ist. Amen. Und weil wir nur noch eine Stunde haben, wir können gar nicht mehr tun. Let the gospel do the work. Halleluja. Heißt das, dass du jetzt zu Hause auf der Couch liegst? No, natürlich nicht. Aber lass uns das Evangelium die Arbeit tun. Amen. Der Herr zeigt uns was und wenn das, was er uns nicht zeigt, tun wir schon gar nicht. Das ist der Schlüssel.
Das, was er uns nicht zeigt, sollten wir gar nicht tun. Ja, aber das machen die und die anderen und die machen es auch. Hat es dir gezeigt? So entsteht Burnout. Weil man das Gefühl hat, man muss alles tun. Aber die 11. Stunde Arbeiter, die arbeiten am wenigsten und bekommen denselben Lohn. Wow. Weil sie gelernt haben, dass Gnade bedeutet, nicht ihre Leistung wirkt, nicht ihre Gerechtigkeit bewirkt etwas. Sie haben gelernt, dass der Herr für sie wirkt. Und sie haben gelernt, dass sie nur ein Gefäß sind für den Herrn. Amen. Halleluja. Ja, aber Pastor Erik, wir müssen noch schauen, dass die Gemeinde wächst. Let the gospel do the work. Amen. Lass das Evangelium das Wachstum geben. Nicht wir. Ja, aber wir müssen noch das und überall hin und das machen. Wenn der Herr sagt, geh dorthin, Amen. Gehen wir dorthin. Ellos son los que reciben la revelación de la gracia divina y los otros están envidiosos de eso. Versículo 16. Así los primeros serán los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Hubo muchos que trabajaron en la viña antes que nosotros, y ellos también fueron llamados por Dios para hacer ese trabajo. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Nosotros, los obreros de la 11ª hora, somos aquellos escogidos, pues somos los que tenemos el privilegio de recibir la revelación de la gracia divina. No sé si eres realmente consciente del privilegio que tienes de poder escuchar este maravilloso mensaje de la gracia, semana tras semana por medio de nuestras enseñanzas, ya sea aquí personalmente o en nuestro sitio web. Todas las enseñanzas están a disposición gratuita en español en iglesiadelinternet.com. Esto es un verdadero privilegio. Durante muchos años este versículo significó un enigma para mí. Yo no podía entender eso de que muchos son llamados y pocos son escogidos. Se puede interpretar que muchos son los que Dios llama a trabajar en su viña y pocos son los que obedecen. Si bien esta es una parte de la interpretación, lo que acabo de decir es mucho mejor, pues los pocos escogidos somos aquellos obreros de la 11ª hora, quienes recibimos la revelación de la gracia divina. Permitamos que la gracia divina tenga la primacía en nuestra vida. La gracia divina no es un tema entre otros muchos, sino que es la persona misma de Jesús. Tú y yo somos aquellos escogidos entre los muchos llamados, quienes gozamos del privilegio de trabajar en la última hora antes de que vuelva el Señor, para predicar el Evangelio de la gracia. Amén.